Nací en Cali Valle. Mis recuerdos de infancia tienen mucho que ver con mi familia. Siempre la familia ha sido muy importante. Por el lado de mi mamá es una familia bastante grande, bastante numerosa. Montábamos, es un decir, yo ponía a mis hermanos a hacer teatro o títeres, o siempre ponía una tele en medio de dos sillas y ahí armaba algo. Entonces mis recuerdos de infancia tienen mucho que ver con hacer teatro, con hacer danza y con muchísimo tiempo en familia. Vivíamos en Cali, vivíamos en una casa en la que vivimos casi toda la vida. Cali para mí era una ciudad difícil, ¿sí? Yo moría del calor, el sol me molestaba, salía el sol y no veía bien. Siempre fui muy mala estudiante, ¿sí? Perdí el interés muy fácil, muy fácil. Entonces siempre estaba buscando otras cosas que hacer y todas las otras cosas que quería hacer tenían que ver con arte. Entonces yo puedo decir que siempre tuve claro que lo que yo iba a hacer tenía que ver con arte. Yo le dije a mis papás que yo quería ser coreógrafa y a mis papás no les pareció una muy buena idea. Entonces me trancé por estudiar Bellas Artes, artes plásticas. Me apoyaron, me dijeron usted puede ir a estudiar donde usted quiera estudiar, pero no coreografía, ni danza, ni eso ya es suficiente en el colegio, ya profesionalmente no vas a hacer eso. Entonces ese fue como la negociación con ellos. También estaba el deseo de irme lejos de mi casa. Entonces, y yo creo que era un deseo en el que mis papás me apoyaban porque para ellos tampoco era tan fácil que yo estuviera en la casa. Me aceptaron en una universidad en Estados Unidos y la universidad era en las afueras de Nueva York, quedaba 25 minutos en tren de Nueva York y en mi cabeza era estoy lejos y realmente puedo hacer lo que yo quiera y nadie se va a enterar. Tomar la decisión de estudiar historia del arte porque era el camino más fácil y el que me daba más tiempo libre, también suponía pensar qué voy a hacer con eso cuando llegue a Colombia. Yo realmente no quiero trabajar en esto porque no quiero ser profesora. A mí me había ido tan mal en el colegio que yo decía participar de este sistema realmente no tiene mucho sentido, o sea, no lo quiero hacer. Y finalmente dije, bueno, yo ya he trabajado en un montón de cosas, no importa si termino o no termino historia del arte, yo me puedo ir a mi país y buscar cosas que hacer que tienen que ver con las artes, que igual va a ser gratificante. Entonces me devolví sin haber hecho tesis, lo único que me faltaba era la tesis de historia del arte, me devolví. Fue caótico para mis papás, pero yo lo tenía como muy claro. Y recién llegué, una amiga de mi mamá estaba dejando su trabajo en la orquesta, en ese momento era Orquesta Sinfónica del Valle. Y ella supo que yo había llegado y me dijo, quiere venir a trabajar en la Orquesta Sinfónica del Valle, necesito que me ayude a ordenar unos papeles. Era fácil, sí, y era trabajo y eso me daba independencia, un poquito de independencia económica de mis papás y dije, listo. Y trabajando ahí me encontré con una de las realidades en Colombia de las instituciones que tienen apoyo del Ministerio de Cultura o de las Secretarías de Cultura, etcétera, y es que con mucha frecuencia tienen que hacer cosas didácticas o cosas para la comunidad. Y eso me interesó de una vez. O sea, los conciertos didácticos de la orquesta, las giras de la orquesta de conciertos gratis, todas las idas a los pueblos, me encantó. Entonces ahí fue que empecé a entender, ok, hay otras maneras de participar en el mundo de las artes. Al poco tiempo de estar trabajando en la orquesta, donde yo realmente tenía una función como de coordinación y etcétera, me propusieron que fuera directora ejecutiva del Teatro Jorge Isaacs, que era un teatro que habían recuperado, necesitaban una directora ejecutiva y yo no sé a quién se le ocurrió proponerme a mí. Y yo acepté. Y yo tenía 26 años. Y era una responsabilidad muy grande, porque lo que a mí se me ocurría, como era la directora ejecutiva, si lo planeaba suficientemente bien, se podía hacer. Siempre era como controversial lo que yo hacía, los otros teatros no lo hacían, entonces decían, pero ¿cómo va a meter esos rockeros espantosos en ese teatro? ¿Se van a parar en las sillas? Claro que sí, se pararon en las sillas, pero no desbarataron el teatro. Lo mismo con la gente de salsa. Entonces el teatro empezó a tener otro tipo de público. Tenía varios
puntos de contacto en común con el decano de la Facultad de Artes en esa época, que era Guillermo Gaviria. Y en algún momento alguien me dijo, a Guillermo le interesa conocerla, si usted se quiere ir a Bogotá, a Guillermo Gaviria le interesa conocerla porque él está buscando un asistente de decanatura, un asistente administrativo. Y entonces así llegué a Bogotá. Del 16 de julio al 1 de agosto cerré apartamento, renuncié al teatro y empecé a trabajar en la Facultad de Artes el 1 de agosto del 97. Estar asociada a la decanatura realmente fue como el origen de todo, ¿sí? Que yo trabajaba directamente con el decano. Entonces la visión siempre fue una visión de facultad, nunca fue una visión de una tarea específica en el contexto de la facultad, sino siempre fue la visión de facultad. Venir a trabajar a la Facultad de Artes no era solamente salir de Cali y llegar a Bogotá, sino también poder participar de otra forma en la cual las artes funcionaban en la sociedad, así yo no estuviera haciendo arte. Ahí arrancó todo ese proceso de investigación de qué es pertinente en Colombia, que sea académicamente sólido y a la vez que cambie los modelos de pensamiento sobre las artes escénicas en Colombia o que aporte algo nuevo. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo importante en la formación de un artista? ¿Qué necesidad hay de que alguien tenga un título profesional en teatro? ¿Dónde trabajan las personas graduadas en teatro? Y todo eso es lo que empieza a darle forma a la carrera de artes escénicas. Ahí yo hice un tránsito entre ser administrativa a ser académica, por sugerencia de Guillermo. Entonces mi pánico de ser profesora, sí, tuvo que desaparecer, trabajar como he trabajado yo en la universidad, en la parte administrativa, en la parte académica, directamente en la docencia, diseñando el currículo de la carrera de artes escénicas, pues también le va dando a uno otros campos de actividad que son igualmente retadores y ver cómo toda esta estructura está al servicio de la transformación de una persona. Me sigue pareciendo la cosa más alucinante. Era como una porcelana rara que había en la casa de mis abuelos y que yo, que tengo memoria desde muy chiquita y siempre he sido muy bajita, siempre veía con mucha curiosidad, empecé a hacerme preguntas, o sea, por curiosa, como siempre. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Por qué es importante? ¿Qué fue lo que hizo? Y cada vez me identificaba muchísimo más con los valores o con el pensamiento de una persona como Gandhi, de ser una cosa curiosa que había en la casa de mis abuelos, se vuelve un símbolo que para mí es súper importante tener en la casa. Hay algo de la cara que me remite a Elena de, no sé, 5 o 6 años. Una de las maneras más contundentes de cambiar el mundo es la formación. Y eso se lo agradezco a la universidad se lo agradezco inmensamente. Porque uno tiene preguntas y uno dice, ay, sí, yo quiero cambiar el mundo. Ok, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Qué es cambiar el mundo? Y la educación que transforma a las personas, para mí es la manera más contundente de cambiar el mundo.